Hoy vamos a comenzar con un versículo específico que es el que dice lo siguiente, Mateo 5:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Entienden qué significa eso? Jesús está hablando a la gente que lo sigue y le dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, eso es como que si la sal no estuviera ahí y ya no fuera salada, por ejemplo, ya pierde su sabor, entonces ya no sirve la sal para nada, ¿cierto? Si ya no es salada. Dice que solo sirve para ser echada afuera y para que la gente la pisotee. Eso significa hollarlo. Antes, y así es en Mateo, en Lucas lo dice un poco más fuerte. Dice que la sal que pierde su sabor solo sirve para ser echada al muladar. El muladar es a donde echaban el estiércol del ganado y todo. Y entonces él decía que la sal que pierde su sabor solo sirve para ser echada a donde está el estiércol, para que el estiércol no huela tan feo. Para eso lo usaba. En este caso está específicamente diciendo que nosotros, los que somos cristianos, somos la sal de la tierra y que no tenemos que perder nuestra sal, nuestro salado. Pero ¿qué significa ser la sal de la tierra? De eso se trata la palabra de hoy. Vámonos al Salmo 34. Salmo 34, mitad de la Biblia. Ya les enseñaba el toque ahí y buscan Salmo 3:4. Este salmo dice que es el salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Recuerdan esa historia? ¿Saben de qué se trata? Cuando David estaba delante de Abimelech y mudó su semblante y Abimelech lo echó y él se fue. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó ahí? Resulta que David estaba huyendo porque lo estaban persiguiendo para matarlo de su propio reino, a pesar de que Dios le había prometido que él iba a ser rey. En este momento no era rey, lo estaban persiguiendo, lo querían matar, y él termina donde los enemigos peores del reino de los israelitas. Y Abimelech, que es uno de los, que es el rey de esa tierra, traen a David frente a él, y David no encontró más que hacer que hacerse loco. Y comienza a hacerse el que es loco, así como completamente, ¿verdad? Que no sabe nada. Y comienza a babear en su barba y todo. Hasta que Abimelech lo vio y dijo: no, este pobrecito, este ya está loquito, déjenlo que se vaya. Entonces lo echó y se fue. Eso es. Y entonces David escribe este salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman o le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Contrito es como que está presionado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ese versículo es uno de los proféticos acerca de Jesús. Jesús en la cruz, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Por eso a él fue el único que no le quebraron las rodillas cuando los otros dos estaban quebrando. Ahora, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. ¿Cuántos en él confían? Salmo 34 está hablando precisamente de una forma de ser uno justo,
que es básicamente siguiendo a Dios, haciendo sus estatutos, y eso lo hace a uno ser una persona de bien. No porque nosotros seamos los buenos, sino porque nosotros hacemos el bien, porque queremos agradecer a nuestro Cristo por morir por nosotros. Hay quienes piensan que la salvación se obtiene por medio de obras, hay quienes piensan que la salvación se obtiene solo por medio de la fe, hay otros que piensan que la salvación se obtiene por obras y fe. Nosotros pensamos en nuestra línea de creencia que uno es salvo por fe solamente, para que nadie se gloríe, pero que eso nos trae inmediatamente a hacer buenas obras. Entonces no somos salvos por nuestras buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Entonces una vez que nosotros creemos en Cristo, nuestro deber es ser lo más apegado a lo que Él dice que tenemos que hacer y hacer el bien como Él dice que tenemos que hacer. Ahora, no sé si ustedes han escuchado una línea de pensar que dice que para mí es muy fácil seguir a Jesús del Nuevo Testamento, pero me es muy difícil o no logro ni siquiera entender al Dios del Viejo Testamento. ¿Han escuchado hablar de esa forma? Ok, alguna vez yo estoy hablando con un amigo mío que era un ateo de estos fervientes que defendían que no tenía que existir Dios. Aún así, el razonamiento de él era muy malo y básicamente uno de los puntos que él decía es precisamente esto. Yo logro entender a Jesús, este Dios de amor que ustedes dicen, pero yo no logro entender al Dios castigador del Viejo Testamento. Yo lo veo como si fuera un Dios completamente diferente. El Dios del Viejo Testamento llega y castiga personas, hace cosas muy fuertes. En cambio con Jesús no vemos eso. Entonces la gente dice, no, o es un Dios diferente o Jesús cambió siendo Dios. Yo por mucho tiempo cometí este error, de hecho, y yo pensaba, por ejemplo, que Dios en el Viejo Testamento es el mismo que Jesús, sí. Pero yo decía, Dios en el Viejo Testamento no había venido a la tierra como humano, entonces Él no podía entender enteramente a la humanidad. Y hasta que Él vino a la tierra, Él entendió como los humanos pensamos, y entonces, ahora sí es un Dios más pasivo. Pero esa era una línea de pensamiento completamente errónea, porque nuestro Dios no cambia en absoluto. Y Él ya conoce absolutamente todo. Él no es un Dios que necesita experimentar algo para poder entenderlo, Él ya lo conoce desde antes de. ¿Sí? Ahora, la distinción de los castigos, por ejemplo, que cometía Dios en el Viejo Testamento, y les voy a nombrar algunos: Sodoma y Gomorra, completamente destruido, quemado, y que nunca más volvió a crecer nada en esa tierra, nunca se volvió a construir una ciudad sobre esa tierra. ¿Por qué? Por el pecado de Sodoma y Gomorra. Un castigo fulminante para ellos. A la esposa de Lot, cuando estaban huyendo de Sodoma y Gomorra, les dijeron ni siquiera vuelvan a ver para atrás. Ella volvió a ver para atrás. ¿Qué le pasó? Se convirtió en un pilar de sal. Otros castigos del Viejo Testamento: se estaban burlando de uno de los profetas, y el profeta dijo, Dios, voy a hacer que este oso se coma a estos jovencillos, y el oso se comió a los jovencillos por burlarse de un profeta. No sé qué castigos más fuertes, ¿verdad? Y obviamente tenemos el ejemplo más grande de un castigo en la historia, cuando Dios decidió inundar completa y absolutamente toda la tierra, porque no existía, eso sí, un solo pensamiento bueno en ningún hombre, en ningún momento del día. Entonces todos los pensamientos de los hombres eran continuamente malos, y por eso Dios tomó las acciones que tomó. En Sodoma y Gomorra también el pecado había llegado a un punto en el que no respetaban ni siquiera si era un ángel, los querían violar, por ejemplo. Y la esposa de Lot se le dio una advertencia muy clara, decidió ignorarla, y a estas personas que se estaban burlando del profeta le estaban impidiendo hacer su trabajo, y el profeta tomó una decisión tajante, muy fuerte, y un oso se los comió. Entonces uno dice, qué concho, qué fuerte, qué absoluto que es el Dios del Viejo Testamento. Ahora ustedes se ponen a ver cómo era Jesús, y Jesús sí se enojó, y se enojó de hecho 2 veces, y 2 veces agarró en el templo y con un látigo comenzó a echar a los que estaban vendiendo cosas en el templo y haciendo cambios de dineros en el templo, y les dijo que eran ladrones. También Jesús hablaba muy muy fuerte con los escribas y los fariseos, y él les decía, ustedes son serpientes, ustedes no tienen fe, ustedes no son verdaderos seguidores de Dios. Todo eso lo hacía Jesús, y la gente dice, no, Jesús era completamente pasivo. Y de hecho, un ejemplo que yo veo que la gente le pone de cómo piensan que es Jesús, es como si fuera uno de estos surfos amarigonados que andan en la playa todo el tiempo, y no, es todo amor y paz, así que no mueven ni un dedo, y que todo es una pura complacencia y una pura pasividad, y la gente piensa que Jesús es así. Pero Jesús
es Dios. Ahora, entre más yo llego y escudriño la palabra, más yo caigo en cuenta de que Jesús es un solo Dios y es el mismo Dios específicamente que Dios Padre y el Espíritu Santo. Y de hecho, Él mismo nos lo dice cuando Él nos dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y ojo que hace una distinción porque está diciendo yo y el Padre, está nombrando dos, pero de una vez dice uno somos. Porque sí, yo y el Padre, Jesús es una persona, Dios el Padre es otra persona, pero los dos son un solo Dios. Difícil de entender para nosotros, pero es la Trinidad y eso es lo que significa. Ahora, entre muchos versículos, por cierto, esto no está limitado solo a ese versículo. Jesús constantemente afirma que Él es Dios y que lo que Dios quiere es lo que Él hace, no que Jesús viene y hace algo diferente al Padre, no, son exactamente el mismo. Pero entonces, ¿por qué será la severidad de los castigos de Jehová? ¿Y por qué no vemos esto con Jesús? Entonces, primero que nada, Jehová es Dios y muchas veces nos hace verlo como algo distante, algo inalcanzable. Y eso uno se imagina, Dios de todo, sí. Dios que creó todo de la nada. Pero también hay que recordar que eso lo convierte en Padre de toda la creación. Entonces no solo es un Dios inalcanzable, Él nos ama como un Padre. Yo me ponía a ver que las únicas 3 religiones que existen, que son monoteístas, en todo lo que es las religiones grandes de la tierra, son la cristiana, que solo creen en un Dios, los judíos, que creen prácticamente en el mismo Dios que nosotros, menos Jesús, en el Nuevo Testamento, y los musulmanes, que según ellos el Nuevo y Viejo Testamento son antes del Corán, y luego el Corán los viene como a sustituir, ¿verdad? Porque que la revelación está incompleta y bla, pero bueno, tiene un montón de contradicciones. Eso sí, hay una distinción muy grande. Los judíos sí se refieren a Dios como Padre, pero Padre de la nación. Nosotros los cristianos nos referimos a Jesús como el Hijo del Padre y nosotros como los hermanos adoptivos de Jesús. Y también nos convertimos en hijos de Dios, todos individualmente. Para los musulmanes, Alá, que es Dios, es para ellos, no tiene hijos, ni nunca nos va a aceptar como hijos, siempre vamos a ser esclavos de Él. Una distinción muy, muy clave, ¿verdad?, entre las religiones. ¿Qué diferencia? Poder ver usted al Dios que creó todo, que a la vez tiene la suavidad de poderlo aceptar a usted como un padre acepta a un hijo. No nada más como un dueño acepta a un esclavo, que es tan diferente. Ahora, Él como buen padre nos surte de un montón de posibilidades y circunstancias bajo las cuales nosotros podemos llegar a una comunión hermosa con Él, pero también nos da la posibilidad de contradecirlo y tener una relación no bonita con Él. Y a nosotros no tener una relación bonita con Él, entonces también Él tiene la capacidad de castigarnos, como lo hace cualquier padre. Yo creo que estamos hablando en versión padre de la creación, porque nosotros como cristianos, a los únicos que llamamos hermanos, en lo que son las ramas protestantes, son a los que son creyentes de Jesús. Nosotros no llamamos hermano a alguien que no es un no creyente, ese no se considera un hermano. Sí, es parte de la creación de Dios, sí, sigue teniendo un valor muy grande porque es un humano, sí, todos queremos que llegue a creer en Dios, pero no se considera un hermano en Cristo, porque no acepta a Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar un hijo adoptivo de Dios si no cree en Cristo, cierto? Pero entonces, tomando eso en cuenta, Él tiene un carácter justo, y la gente siempre menciona, sí, pero es que Dios es amor, y se les olvida el resto del versículo, ¿verdad? No lo leen nunca. Y se les olvida también que, sí, aparte de que Dios es amor, y todo lo que Él hace basa en amor, también es justicia. Y todo lo que Él hace tiene que ser justo y completo. Y es un fuego consumidor, es una de las descripciones también que se le da, correcto. Y Dios no puede dejar pecado sin castigar. Imagínese usted si, por ejemplo, usted fuera hija mía y yo soy un juez, y usted llega y usted acaba de matar a alguien y usted le toca un juicio conmigo y yo le digo, es que yo la amo tanto porque es mi hija que yo la perdono. ¿Yo sería justo? No. En lo absoluto, ¿cierto? Exactamente igual pasa con Dios. Dios no puede nada más decir, todos vivamos en paz, hagan lo que les dé la gana y no importa. Ahora, yo no creo que exista ni una sola persona que piense que la libertad es libertad absoluta de hacer lo que a usted le dé la gana completamente. Nadie piensa así verdaderamente, porque si no viviríamos no en una sociedad, sino viviríamos en un caos completo. Si yo verdaderamente pensara que yo puedo hacer lo que me dé la gana, existirían personas que violan porque ellos pueden hacer lo que les da la gana, personas que matan, personas que roban, no existiría la propiedad privada, no existiría lo propio, todo sería de todos, porque usted en cualquier momento, me gusta lo que tiene esa persona, llegan y se lo arrebatan, ya no es suyo, es de otra persona, etcétera, etcétera. Ahora,
tomando en cuenta entonces que Dios tiene que cumplir justicia, Él lo hace de la forma correcta, y a nosotros eso nos cuesta mucho entenderlo a veces. Ahora, en los casos, todos los casos que mencionan bíblicamente que Dios tomó una acción tan fuerte como las que Él tomó, se nos explica por qué. Y eso es algo lindo, que hay ciertos dioses que no hacen eso. Usted, por ejemplo, escuchaba que Zeus en la antigüedad se enojaba y llegaba y mataba a todo un pueblo porque pues, estaba muy enojado nada más. Pero usted nunca le explican por qué entrar en su enojo. En cambio, Dios dice, a este pueblo le he dado 400 años para arrepentirse, no lo han logrado, ok, ahora Israel, vayan y conquisten a los cananitas y maten absolutamente a todos. Ese es el juicio. Después de 400 años de darle la oportunidad, no la tomaron, viene castigo. Igualmente con la tierra, cuando todos estaban cometiendo pecados, el diluvio, no existía una sola buena persona. Dios llega y dice, solo Noé está siguiendo mis estatutos, solo a Noé y su familia es salvo, y punto. Pero siempre nos da una explicación. Ahora, también se nos dice que durante la vida de Jesús nosotros no vimos esta clase de castigos. ¿Por qué? ¿Acaso fue que Dios cambió el carácter desde la vida de Jesús y en adelante? Pero no, es que hay que tomar en cuenta un montón de cosas. Primero que nada, voy a afirmar que el carácter de Dios nunca cambia, siempre sigue siendo exactamente el mismo carácter. Pero es incomparable que usted diga un periodo de 3.000 años, por ejemplo, antes de Cristo, o 5.000 años, que es lo que se calcula más o menos que venía pasando en la historia antes de Jesús, a 33 años, que fue lo que Jesús estuvo en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo usted va a comparar 33 años localizados? Porque Jesús estaba en un área específica, no andaba omnipresentemente por todo el mundo como lo hace, como lo hace Dios Padre. Ahora sí, Jesús ya murió y ahora sí anda omnipresente de nuevo, pero durante su tiempo en la tierra Él se limitó a sí mismo para poder ser un humano en todo el sentido de la palabra. Entonces, durante 33 años y en una zona restringida, mucho más pequeña, no es lo mismo que un Dios omnipresente juzgando a todo el mundo durante muchos miles de años, ¿verdad? Luego también Jesús tenía una misión muy clara, y para Él alcanzar esa misión Él tenía que permitir que lo mataran en la cruz. Era la única forma de que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, si Él venía y Él comenzaba a castigar a los que lo estaban crucificando ahí mismo, por ejemplo, no se hubiera cumplido lo que Él tenía que hacer, porque no hubiera permitido que lo crucificaran, por ejemplo. Entonces, todas las cosas son parte de lo cual. Ahora, analicemos esto. Filipenses 2, 6 a 11 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que es todavía más humillante. ¿Okay? Ahora, si nosotros analizamos el futuro, eso sí, se nos da una promesa muy clara de que Jesús va a venir una segunda vez. Y si la gente piensa que Jesús va a venir una segunda vez y tiene el concepto de que es el surfo de esa mentalidad de que no mueve un dedo, están sumamente equivocados. Porque la segunda vez que Jesús viene a derramar un montón de sangre de la gente que se le opone. Y viene otra vez con castigo para los que no le siguen, ¿verdad? Los que sí le seguimos estamos tranquilísimos de la vida, de que a nosotros no nos va a causar daño, pero los que se le oponen, Él promete que va a venir a causarles muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos escogieron. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora, teniendo en cuenta entonces el hecho de que Dios sigue siendo exactamente el mismo y que no ha cambiado con los tiempos, la pregunta final que alguien se podría plantear aquí alrededor de eso es, ¿por qué entonces durante y después de la venida de Cristo no se han vuelto a dar esta clase de castigos hasta donde nosotros sabemos? Y ojo que digo hasta donde nosotros sabemos, porque son castigos directos, digamos, de Dios a ciertas naciones o pueblos, y ya sabemos que hay tantos pueblos que se han desviado tantísimo de sus caminos, por ejemplo, y aún así nosotros no vemos esos castigos como se veían antes. Entonces, hay varias respuestas para eso. Primero que nada, sí han pasado catástrofes, terremotos, matanzas, guerras, hambrunas, de todo tipo de cosas han pasado catastróficas. Ahora, el detalle es que puede que sí sea una corrección de Dios, pero a diferencia de en tiempos bíblicos se nos decía, estoy castigando a esta gente por esto. En la actualidad sale por ahí uno que otro profeta que dice, o es que profeta, mejor dicho, estoy castigando a este pueblo por esto y esto. Según ellos, Dios está castigándolos por eso. No podemos asegurar si es el caso.
¿Por qué? Porque lastimosamente muchos de esos disque profetas pegan una y no pegan la otra. Y el problema con esos disque profetas que pegan una y no pegan la otra es que en la Biblia dice que un solo profeta que diga algo en nombre de Jehová y no se cumple, había que apedrearlo. Entonces, si ahorita en tiempos actuales llegan y dicen, Dios está castigando al mundo por medio del COVID, ¿será? Puede ser, pero Él no nos lo ha asegurado de ninguna forma, no nos lo ha dicho. ¿Qué es eso lo que está haciendo? Entonces yo no considero que nadie tenga que brincar, primero que nada, a concluir que cada cosa mala que pasa es un castigo de Dios por X, Y o Z, porque ya usted que ese fue el error precisamente de los amigos de Job. Apenas ven que Job está todo lastimado, lo primero que vienen y le dicen, eso debe ser un castigo por un pecado que usted tenía. No, pero es que yo no, bueno, entonces es un pecado por un castigo callado que usted tenía. No, pero es que yo no, entonces debe ser un castigo por un pecado que iba a cometer. O sea, siempre por algún lado le salía. Y apenas aparece Dios, lo primero que les dice es, no, ustedes no pueden asegurar eso, ustedes no pueden saber el carácter de Dios, ustedes no saben por qué yo hago las cosas, no tienen ningún entendimiento. Y de una vez lo que hace es regañarlos a los amigos de Job. Ahora, yo creo que Dios aún puede darle palabra profética a las personas, definitivamente. Yo no creo que Dios haya dejado de darnos milagros. Por ejemplo, yo creo todavía que por ahí puede que exista alguna que otra persona que tenga el don de lenguas. No creo que sea como lo practican en unas iglesias, que le enseñan a uno a retorcer la lengua para un lado y decir frases y eso no funciona así del todo. Tampoco es que todo el mundo tenga que tener el don de lenguas, porque de hecho la misma Biblia dice, para los que tienen el don de lenguas, absténganse de hacerlo para no distraer en la iglesia, o de uno en uno, de dos en dos, lo mucho, y siempre que haya un traductor, por ejemplo. Entonces la Biblia misma nos dice, sí existen esos milagros, pero vamos a mantener un orden con esos milagros y no vamos a buscar los milagros más que al hacedor de milagros. Entonces, al hacedor de milagros no me refiero al disque profeta que se para al frente de la iglesia diciendo que él es el que causa que pasen las cosas. Se refiere más que nada a Dios. Dios es el que hace que ocurran los milagros, o sea, sanar a alguien, sanar personas, sanar ciegos. ¿Qué más milagros bíblicos? Hablar en lenguas, palabra profética, interpretaciones bíblicas, todas estas cosas, visiones también, correcto. Todos esos milagros yo todavía siento que Dios los puede causar en cualquier momento, pero no es eso como salen estos charlatanes que dicen yo soy el apóstol tal y Dios me dijo que esto, y luego al otro mes yo soy el apóstol tal y Dios me dijo que esto otro y no pegan ni una. Pero bueno, también es justamente ahí donde entra el versículo con el que abrí yo en este tema de cómo se nos llama a ser la sal de la tierra, y es por lo siguiente. La sal tenía 3 funciones bíblicas, de hecho apunté 4, pero digo que hay 3. Entonces la primera era darle sabor a la comida, así como el cristiano tiene que darle sabor al mundo, darle un sentido al mundo, darle un sentido a todo lo que está pasando. Si Dios creó este mundo y hay tantas personas que se hacen la pregunta, ¿para qué yo vivir? ¿Para qué yo esforzarme? ¿Para qué seguir adelante? El cristiano debería poderle dar el sabor a esa pregunta y poder contestar esa pregunta es Dios. La respuesta es Jesús. ¿Para qué yo vivo? Para glorificar a Cristo, para que Dios sea glorificado por medio de mi vida. Entonces, esa es la respuesta a eso. Siguiente, ¿para qué servía la sal? Para purificar. Y así como el cristiano tiene que servir para traer personas a Cristo que sean purificadas, ¿verdad? De hecho, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 2, del 20 al 22, donde Eliseo toma sal y le dice, denme sal para echarle en una fuente que estaba polucionada, polución, tenía polución la fuente. Entonces, Eliseo pide que le den contaminada. Eliseo pide que le den sal y le echa sal en la fuente y la sal funcionó para purificar esa agua. Asimismo, el cristiano llega a una sociedad que está corrupta y el cristiano no debería corromperse por la sociedad, sino que debería servir como una fuente de purificación para la sociedad que lo rodea. Entonces, lejos de yo comenzar a acoplarme a la sociedad y hacer todo lo que la sociedad hace que está mal, yo debería comenzar a ejercer mi conocimiento bíblico, mi llamado como cristiano, y primero que nada predicar a Cristo, ¿verdad? Porque no se trata nada más de hacer que las personas sean buenas, de eso no se trata de que conozcan a Cristo, pero también por medio del ejemplo mío, sí, las personas van a verme y van a decir, mira, este estilo de vida del cristiano sirve mucho más que el sistema corrupto bajo el cual vivimos.
Esa es otra de las funciones de la sal y una función del cristiano. Tercero, la sal también se utilizaba como un símbolo de un pacto de pureza. Entonces era algo así como para nosotros hoy en día, que si la gente que usaba el pacto de sal, pues así se llama, era gente que estaba diciendo públicamente: yo me estoy comprometiendo a la pureza. Nosotros como cristianos, cuando por ejemplo nos bautizamos, deberíamos también servir como un símbolo público de que nosotros estamos comprometiéndonos a la pureza que un cristiano se tiene que comprometer. También así, el cristiano se supone que debería demostrar por medio de sus frutos a la gente lo que es alguien que ama a Cristo, ¿cierto? Lastimosamente, muchas personas dicen: yo quiero hacerme cristiano porque no quiero ir al infierno. Vea usted que el razonamiento de estas personas está errado. Pues es que uno no se hace cristiano nada más para no ir al infierno, no, uno se hace cristiano para convertirse en un seguidor de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, vea por ejemplo, aquí dice en Levítico 2:13, y se los voy a leer: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué? Porque en todas esas ofrendas simbolizaba purificación. ¿Ok? También en Números 18 y 19 habla acerca de ese pacto de sal, pero no lo voy a leer porque ya nos queda clara la idea. Se usaba la sal para purificar, y así mismo el cristiano debe ser para purificar a la sociedad. Ahora, la última, y de hecho eran 4 funciones, bueno, eran 3, es la más relacionada a la palabra que estamos estudiando hoy. La sal se usaba como un preservante. Entonces, antes no existían los refrigeradores, pero si usted agarra un pedazo de carne, yo no sé si saben eso, y de hecho lo aprendí hace poquito, usted lo forra en sal bien salada y lo pone a secar en el sol, más bien se convierte como en una, es que no me sé la palabra, jerky, es de esa cosa que sabe feo, pero hay gente que le gusta. Es carne seca, básicamente. Y esa carne seca dura muchísimo más en podrirse porque está preservada, no se pudre. Y eso es lo que hace la sal, que sí funciona, la sal buena, ¿cierto? Entonces, así como la sal se usa para preservar la comida, los cristianos debemos preservar lo bueno que aún existe en el mundo. Comenzando por la palabra de Dios. Siempre, el cristiano no se trata nada más de hacer que las naciones no tengan hambre, no hacer que la gente tenga educación, que no les falte agua. Todo eso son pluses muy buenos que hemos cometido los cristianos, pero no venimos específicamente para eso. Nuestra función principal como cristianos es llevar el evangelio a las naciones. Y aparte de eso, sí, si alguien tiene hambre, tenemos la obligación de darle de comer. Porque yo le digo esto a usted, por ejemplo, yo tengo a mis hijos con hambre y alguien viene y me dice: voy a orar por usted, yo le digo: ay, qué lindo sentimiento, pero eso no va a ponerle comida en el estómago a mis hijos. Y eso no me va a ayudar en nada, y más bien muchas veces me va a dar cólera que me digan eso, ¿cierto? En cambio, si alguien llega y me dice: tome, aquí está el pan y puedo orar por usted, y ahora sí, ya está cumpliendo un propósito completo. Segunda de Tesalonicenses 2:7, les voy a contar acerca de esto, voy a darles trasfondo antes de que lo leamos. Básicamente Pablo está hablándole a la iglesia y le está diciendo: hay muchos anticristos ya en la tierra, han existido anticristos de todo tipo. Anticristo significa personas que vienen a oponerse a Dios, es una de las formas en las que se puede leer anti, que es en contra de, anticristo, pero también se puede leer como alguien que viene en lugar de, a tratar de ocupar el lugar de Cristo. ¿Ok? Entonces, anti puede significar en contra de o en lugar de, ¿ya? Entonces, han habido muchísimos anticristos en la tierra, personas que han venido y dicho: yo soy Dios, yo soy Cristo. De esos hay un montón. Y hay muchos otros que se han venido a oponer a Cristo directamente, han dicho: no, Dios no existe, o vamos a eliminar a todos los cristianos. Los dos tipos han existido, muchos. Desde los primeros emperadores romanos que comenzaron a cazar a los cristianos y a matarlos, ellos eran anticristos. El espíritu de anticristo ya está en la tierra. Pero va a existir una persona específica que en el tiempo de la tribulación va a ser el anticristo. ¿Ok? Y aquí en 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, refiriéndose a la persona que va a ser el anticristo. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces hay alguien o algo que está deteniendo al anticristo de poder entrar ya. Ya el espíritu anda en la tierra, el espíritu de anticristo. De hecho, se nos menciona en el Apocalipsis que el mismo espíritu del diablo, de Satanás, va a entrar en el anticristo y va a tomar control total de esta persona. Entonces ya él ya anda en la tierra, ¿cierto? El diablo anda desde hace muchísimos años, muchos milenios. Pero hay algo que lo detiene de poder llevar esa misión a cabo. No le ha permitido todavía. ¿Qué será ese algo? Entonces,
ese algo en inglés aquí dice hay alguien que lo detiene, ¿cierto? Hay quien al presente lo detiene. En inglés se usa una palabra específica, se dice el restrainer, que sería algo así como el restringidor. Entonces hay un restringidor que le está restringiendo poder llevar a cabo el plan. ¿Quién podrá ser de ese alguien? Vamos a hablar. Hay muchísimas diferentes teorías de quién es el restringidor. Algunos dicen que es el Espíritu Santo. Pero si usted dice que el Espíritu Santo es el que está restringiendo que Satanás use el anticristo ya, finalmente, usted está diciendo que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra. El Espíritu Santo no puede ser quitado de la tierra porque entonces, primero que nada, los cristianos no tendríamos ya el Espíritu Santo con nosotros, al menos que nosotros seamos quitados también. Y durante el tiempo de tribulación nadie se podría salvar, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de que las personas sean salvas. Ahora, otras personas dicen que el restringidor era el Imperio Romano, aunque si nos ponemos a analizar, ya el Imperio Romano ya no está y todavía no se ha presentado el anticristo, entonces no tiene sentido, ¿cierto? Otras personas dicen que el restringidor es el mismo diablo, pero yo le digo a usted, ¿cómo el mismo diablo se está restringiendo a sí mismo? No tiene sentido, ¿cierto? Y la que a mí me parece que es real, y esto lo he visto en muchos estudios, y de nuevo, esto es una suposición porque la Biblia no nos lo dice clarísimamente, nada más nos dice que hay alguien que lo está restringiendo. A mí me parece que ese alguien es la iglesia. Para nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de los cristianos que creemos en un rapto antes de la tribulación, la iglesia cristiana es arrebatada de la tierra antes de que comience la tribulación. La tribulación comienza con la revelación del anticristo. Si la iglesia cristiana fue llevada en el rapto, entonces ya la iglesia cristiana no puede restringir que el anticristo se desate y haga sus cosas. Tranquila. Entonces, cuando el anticristo es revelado, en esta versión de las cosas es cuando la iglesia es llevada en el rapto. Pero hasta ese momento, mientras que nosotros estemos en la tierra, deberíamos ser la sal que mantiene todo lo bueno que está en la tierra, comenzando por el Evangelio de Cristo. Esto de nuevo es una suposición, no puedo asegurar que ese sea. Tiene mucho sentido basado en lo que yo he estudiado. Igual, si otras personas tienen otras versiones de esto y después las discuten conmigo ahí en la página cuando lo pegue y demás, no importa, no hay problema. Y eso sí les puedo decir, me parece nada más que es de entre las que leí lo que más sentido tiene, de quién es el que está restringiendo que el anticristo se manifieste. Ahora, yo les digo esto, si la iglesia deja de estar, y la iglesia de nuevo, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de un templo, estoy hablando los que creemos en Cristo, los que seguimos a Cristo. Para mí es el cuerpo de la iglesia, todos los que seguimos a Cristo. Si la iglesia no está, es un hecho que vamos a volver a estar como en los tiempos de Noé. ¿Cierto? Todo pensamiento de todo hombre era malo. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que esté sosteniendo la palabra de Dios en la tierra si la iglesia no está. ¿Ah? De hecho, Mateo 24:37 dice, mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es un hecho. Imagínese usted ahorita, en este tiempo, nosotros ya vamos viendo las cosas como van decayendo, el declive de la sociedad, cómo cada vez el pecado se vuelve más normal, las personas lo aceptan, lo abrazan, no le dan miedo, no le tienen miedo a Dios, no le tienen respeto a Dios, más bien lo quieren excluir de la sociedad. Y entonces, en ese tiempo, cuando ya no esté el que restrinja esto, definitivamente va a ser aplicado con toda la severidad de Dios, pero justificado y sin vuelta atrás, eso sí, el último castigo de Jehová y Jesús, que son los mismos, ¿verdad? Y eso va a ser para los injustos, eso sí. Nosotros lastimosamente vemos, el mundo está decayendo, es un declive total, la sociedad, las personas no se respetan, hay personas que andan con la esposa del papá o con la esposa del hijo, etcétera, etcétera. Todo lo que la Biblia dijo que iba a pasar es desagradable. Peleas entre padre e hijo, madre y hermana, madre y nuera, etcétera, etcétera. Todo se está dando exactamente como se hace. Y la gente dirá, pero eso pasa desde hace muchísimo tiempo. Sí pasa. Pero la diferencia y lo que hace que sea más real es que es más frecuente y es más global. Si antes estas cosas pasaban a nivel de un pueblo, era un pueblo, pero el pueblo de la par podía estar completamente sano. Pero conforme vamos viendo que estas cosas se convierten en el estatus social normal de todo el mundo, es cuando nos damos cuenta, ok, sí es global, está pasando en todo el mundo.
Es correcto. Ahora, nosotros vemos, hay demasiados falsos profetas, hay demasiadas personas también que siguen ciegamente a esos falsos profetas. Dicen, yo sigo al apóstol tal. No, yo no sigo a ningún apóstol, nada. Yo sigo a Jesús. Yo no sigo al sacerdote tal, no, yo sigo a Jesús. Yo no sigo al santo tal, yo sigo a Jesús. Nadie tiene que estar en el lugar de Jesús. Ahora, volviendo a mi conversación con el amigo ateo, hay grupos de gente que dicen que la religión ha sido de los principales causantes de violencia en la tierra y de genocidio. Y sí, la iglesia, y si nos remontamos a tiempos anteriores, pasaron las inquisiciones y pasaron las cruzadas y mucha gente murió a mano de la iglesia, ¿cierto? Pero jamás usted va a considerar que, comparado a la cantidad de personas que murieron bajo esas inquisiciones y esas cruzadas, que no necesariamente todos los cristianos las aceptamos como parte de nuestro linaje, porque no todos aceptamos la misma denominación que las cometió, ¿verdad? Y aunque esa misma denominación ha salido a disculparse ya por lo que hicieron sus malos actos en esas situaciones, jamás ha matado tanto nadie bajo el nombre de Jesús como mataron tantas personas en nombre del ateísmo, como por ejemplo Mussolini, Hitler y todas estas personas que mataban en nombre de ser ellos su propio Dios. No porque existiera un Dios, no, porque ellos creían, más bien, no existe Dios, entonces yo soy la fuerza suprema y yo mato a quien quiera para obtener lo que quiero, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar algunos ejemplos de cómo la iglesia ha sido la sal de la tierra hasta el día de hoy. Primero que nada, llevando el evangelio a todas las naciones, porque sin Jesús usted podrá tener todas las riquezas, podrá tener comida, podrá tener agua, podrá tener electricidad, podrá tener educación, todo lo que las iglesias llevamos, pero si usted no tiene a Jesús, todo eso no sirve para nada, al final de cuentas. Entonces, lo primero, ha llevado el evangelio. Segundo, han curado enfermos durante tiempo de pandemias, han ayudado a los despojados en tiempo de guerra, han guiado pueblos aislados para tener acceso a agua, electricidad, comida, han establecido centros educativos, hospitales en zonas rurales. Eso lo han hecho en nombre de Cristo las personas que lo han hecho, muchas. No digo que no existan ateos que lo hayan hecho, también sí existen. Pero si usted compara la cantidad de personas que lo han hecho en nombre nada más de ser buenos con las naciones versus las iglesias que han hecho esto en nombre de esos, no se compara, son números muy diferentes. Y también los cristianos han servido como sal de la tierra, batallando en el plano legal contra el aborto, por ejemplo, y también contra los movimientos que buscan hacer pasar lo malo como bueno legalmente. No ocupo mencionarlos, todos sabemos a cuáles movimientos me refiero, ¿cierto? Los cristianos son los que se oponen y dicen, no, esto no puede pasar como ley, pues está mal. Pero es que no puede pasar como ley porque está mal. Y si el cristiano no estuviera ahí, te dan por seguro que ya la gente estaría matando a chiquitos diestra y siniestra con el nombre del aborto, diciendo, ay, es que me hacen la vida muy difícil, entonces los voy a matar, ¿cierto? Y todo este montón de tonteras que hace la gente. Entonces, yo les digo de todo corazón, yo deseo que nosotros no paremos de dar un ejemplo de lo que es bueno por medio de nuestro diario vivir. Nosotros como cristianos deberíamos poderle demostrar a las naciones que nosotros somos la sal de la tierra, dando fruto. Nosotros también tenemos que demostrar que somos salvos por medio de Jesús y no sentarnos nada más a esperar a que pase lo peor, que va a pasar algún día, sino que cada oportunidad que tenemos de hablarle a las personas de Jesús y traerlos hacia Jesús, deberíamos tomarlo. Siempre deberíamos estar justificando nuestras acciones en nuestra fe, no nada más en, ay, yo creo que eso está mal y entonces por eso yo se lo voy a tratar mal. No, yo muevo todo lo que yo muevo porque yo creo en Jesús y Jesús dijo, hay que hacerlo de tal forma. Entonces, qué importantemente que nosotros mantengamos fervorosamente así nuestro sabor salado, como sal de la tierra, versus perder nuestro sabor salado y convertirnos en sal que no sirve para nada, más que ser pisoteado por las naciones, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, yo digo que para con el mundo y bajo Dios, nosotros continuemos conservando al mundo en Jesús, nunca dejemos de ser la sal de la tierra. Amén. Bueno, vamos a cerrar con oración y nada más quiero cubrir una pregunta que me hicieron, que entonces quiero agregarla porque hace tiempo no hacemos tiempo de preguntas. Entonces quiero agregar esa pregunta y no sé si ustedes tienen preguntas de ningún tipo, de cualquier tema. Nada hoy. Ok, la pregunta que me llegó dice, ¿por qué yo debo cargar con el pecado o el error de Adán y Eva? Ellos fueron los que pecaron, ¿por qué entonces yo me tengo que ir al infierno si ellos fueron los que pecaron? ¿Por qué no pagaron ellos eso?
Entonces, esa es la diferencia entre lo que se llama una corporatividad de la humanidad y lo que se practica en Medio Oriente, por ejemplo, es eso, las naciones. Usted comienza a cometer errores bajo su nación y toda la nación paga. Pero a nosotros se nos ha inculcado que todas son ideas individuales y que yo solo pago por lo que yo hago y que yo solo soy responsable de mis propias acciones. Véalo así. Si yo estoy en un edificio donde todo el mundo decide que quiere agarrar a martillazos las paredes, ¿qué va a pasar con ese edificio al final del día? Aunque yo no le haya pegado ni un solo martillazo nunca. Se va a romper y se va a caer, ¿verdad? Entonces las decisiones de las personas que nos rodean tienen consecuencias prácticas sobre nosotros también. Entonces, si nosotros vivimos en un país en el que se acepta, por ejemplo, el aborto y se comienzan a pasar leyes de cosas que van directamente en contra de Dios, téngalo por seguro que cuando Dios castigue a este pueblo, que lo va a hacer, lastimosamente nosotros podemos estar en medio de ese castigo. Y no es porque nos está castigando a nosotros, y nosotros nunca hicimos nada de eso. Pero sí, corporativamente estaríamos bajo el peso. Es donde viene precisamente la frase justos por pecadores. Ahora, si nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros no estamos pagando el castigo último. Y es importantísimo recordar esto. Entonces, Adán y Eva cometieron un pecado. Ellos fueron juzgados y castigados por su pecado. Pero ellos representaban a toda la humanidad. Algo así como que hubieran sido los presidentes de toda la humanidad. Y entonces ellos, al tomar esa decisión, permitieron que entrara la muerte y el pecado al resto del mundo. Entonces nosotros no estamos pagando el pecado de Adán y Eva. Pero lastimosamente, después de que ellos tomaron la decisión por toda la humanidad de que entrara el pecado en el mundo, todos los humanos estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros no estamos pagando el pecado de ellos, estamos pagando el pecado que nosotros, todos como seres humanos cometemos. ¿Ok? Excepto, obviamente, no vamos a pagar ese pecado si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, si reconocemos el hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre, porque en ese caso Cristo ya pagó por los pecados. Es la única forma de no ser nosotros. Entonces, versículo relacionado a este tema, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado que nosotros estamos pagando es el propio, no el de Adán y Eva. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces tenemos eso en mente, no estamos pagando el pecado de Adán y Eva, estamos pagando el propio. Y con eso vamos a cerrar con una oración. Dios Padre Santo, te damos gracias por este día, por poder estudiar tu palabra, por poder escuchar acerca de ti. Te pedimos, Padre, que estas palabras sean llevadas en nuestro corazón, que nunca perdamos la sal que nos identifica como cristianos y que sigamos siendo sal de la tierra. Por favor, Padre, te pedimos por las personas que están sufriendo enfermedades, están sufriendo dolencias en medio de guerras, sufrimientos, etc. Pero principalmente, Padre, para que te conozcan a ti y para que así puedan tener la salvación verdadera de esos dolores. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.